Silicon Valley hervía en un baile de promesas y desilusiones, y yo, Emily, me encontraba en el centro de este torbellino. Los pasillos de las oficinas estaban empapados de historias de éxitos instantáneos y fracasos estruendosos, pero en esta orquesta de codicia y genialidad, mi melodía resonaba en un tono distinto. Desde mi pequeño estudio, techos altos y ventanas que daban a un mar de robles, tecleaba el futuro. Todos te conocen, Emily, la chica maravilla de la programación, decían. Pero sus palabras eran mitad verdad. Mi última aplicación no era conocida por el público, pero en la oscuridad de la web, sus algoritmos cosechaban millones. Mark, mi esposo, no tenía idea de la tormenta silenciosa que yo había desatado con mis manos sobre el teclado. Nuestro romance había sido digno de una novela, repleto de pasión y admiración mutua. Eres la mente más brillante que he conocido, me susurraba Mark en aquellos días donde el futuro parecía un lienzo listo para ser pintado por nosotros. Pero un giro del destino nos puso a prueba. Un accidente que me dejó en una silla de ruedas y a él, con una paciencia que se desvanecía como el rocío al amanecer. Una tarde, cuando la frustración de Mark por mi lentitud en las tareas del hogar hervía, escupió las palabras que marcarían el principio del fin. ¿Sabes qué, Emily? Estoy harto de cargar con una parásita que ni siquiera puede hacer las tareas de la casa. Miré hacia arriba, desde mi silla, y vi cómo la ira deformaba sus rasgos. ¿Parásita, Mark? ¿Así es como me ves?, pregunté, mi voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la claridad cortante de la verdad. Él no respondió, solo giró sobre sus talones y se fue, dejando detrás de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Los días que siguieron fueron un murmullo de voces, cada comentario en la oficina, cada mirada de lástima, cada susurro en los pasillos era un eco de mi humillación. Hasta que llegó la noticia que cambiaría el juego, mi fortuna se había hecho pública. Cuando Mark me llamó, su voz delataba el choque. Emily, necesitamos hablar, dijo, su tono ya no era de arrogancia, sino de súplica. Pero la decisión ya había germinado en mi corazón, firme como el roble bajo mi ventana. Nuestro matrimonio había comenzado como un cuento de hadas moderno, la programadora prodigio y el ejecutivo de ventas encantador. Mark con su sonrisa que podía disolver las preocupaciones y yo con mis ideas que podían cambiar el mundo. Nos conocimos en una conferencia de tecnología, un choque de miradas y de intelectos. ¿Así que tú eres la famosa Emily? Tu reputación no te hace justicia, me dijo la primera vez que nos cruzamos, su mano extendida hacia la mía, seguro y cálido. Esperaba a alguien impresionante, pero tú estás en otro nivel. Me reí, con ese tono de quien no está acostumbrada a los halagos, pero lo disfruta. Y yo pensaba que los vendedores eran solo charlatanes. Pero tú, Mark, tienes algo genuino. Me gusta eso. Pero después del accidente, las dinámicas cambiaron. Mi mundo se convirtió en 4 ruedas y una desesperación que consumía cada pedazo de esperanza. Y Mark no estaba preparado para eso. No estaba preparado para una esposa que necesitaba ayuda para lo más básico, para una vida que no era la que había firmado. Recuerdo una noche, la frustración había alcanzado su punto álgido y nuestras voces resonaban en las paredes de nuestra casa. No puedo creer que esto sea mi vida ahora, gritó Mark, golpeando la mesa con sus puños. ¿Tu vida? ¿Y qué hay de la mía, Mark?, repliqué con lágrimas que se negaban a caer. ¿Crees que yo pedí esto? ¿Crees que no me duele más a mí? El silencio que precedió a esa fatídica discusión fue uno que nunca olvidaré. Era el tipo de quietud que anticipa la tormenta, que llena cada rincón con su pesadez, que hace que incluso respirar parezca un ruido ensordecedor. Mark y yo estábamos en la sala, una habitación que una vez fue el corazón de nuestra felicidad conyugal, pero que ahora se sentía como una cámara de eco para nuestras disputas. Mark, por favor, hablemos de esto, rogué, mi silla de ruedas posicionada entre nosotros como una barrera tanto física como simbólica.
No hay nada que hablar, Emily, respondió Mark, esquivando mi mirada mientras revolvía los papeles en la mesa, como si pudiera encontrar allí las respuestas que evadía en nuestra conversación. Sí lo hay. Podemos superar esto, podemos. Mis palabras se ahogaron en la marea de emociones que amenazaba con desbordarme. Fue entonces cuando él paró de repente, como si algo dentro de él se hubiera roto, y me miró con una frialdad que nunca había visto. Estoy cansado, Emily. Cansado de ti, de todo esto. Eres una parásita. La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Un torrente de recuerdos inundó mi mente, los días felices, los planes futuros, los desafíos superados juntos. Todo se disipaba ante esa única palabra venenosa. Así que todo lo que hemos construido no significa nada por esto, pregunté, mi voz temblando mientras señalaba la silla de ruedas, el símbolo de mi lucha diaria. No, Emily. Ya no significa nada, dijo, su voz era un cuchillo que cortaba lo que quedaba de nuestro amor. Con cada palabra, la distancia entre nosotros se ampliaba, no solo en centímetros o metros, sino en años luz de comprensión y empatía. Mark, ¿recuerdas nuestros votos? ¿En la salud y en la enfermedad? ¿Eso fue solo una frase bonita para ti? Mi corazón latía con una mezcla de dolor y furia. Él dio un paso atrás, evitando mi mirada, evitando la verdad. Las circunstancias cambian, Emily. La gente cambia, contestó, casi en un susurro. ¿Y tu amor por mí era tan frágil? ¿Tan fácil de romper? Mis ojos estaban secos, ya no quedaban lágrimas que derramar. Él se dio la vuelta, su silueta recortándose contra la luz que entraba por la puerta entreabierta. Lo siento, Emily, dijo finalmente, y aunque las palabras pudieron haber sido de disculpa, la frialdad de su voz las vació de significado. Luego se fue, la puerta quedó abierta tras de sí, como un portal a un mundo donde ya no era bienvenido. Me quedé sola, con el eco de la puerta cerrándose suavemente, el único sonido que llenaba el vacío que él había dejado. En ese momento, comprendí que la parálisis que realmente importaba no era la de mis piernas, sino la del corazón de Mark, incapaz de amar y adaptarse cuando la vida presentaba sus pruebas más duras. Con esa realización, empecé a recoger los pedazos esparcidos en el suelo, decidida a reconstruirme, no para él, sino a pesar de él. En los días siguientes, me aferré a mi trabajo, a mis códigos, a ese mundo donde aún tenía control. Pero cada sonido de la casa, cada rincón, me recordaba a él, a nosotros. Y cuando el eco de su abandono comenzó a desvanecerse, fue reemplazado por el murmullo de los chismes. «¿Escuchaste que Mark ya se casó de nuevo?», me confesó una colega por teléfono, su voz baja pero el impacto de sus palabras resonó en mis oídos como un gong. «Sí, lo he escuchado», respondí, mi voz era tranquila, pero por dentro, un huracán de emociones amenazaba con desbordarse. Parece que no perdió tiempo. La ironía de la situación no se perdía en mí. Mark había encontrado a alguien nuevo, alguien intacta, alguien que podría ofrecerle la vida fácil que siempre había deseado. Y ahí estaba yo, sola, pero más rica que nunca, en todos los sentidos menos en el amor. Era una riqueza que había mantenido en secreto, incluso de él, y que ahora, a través de la crueldad del destino, se había convertido en mi arma más poderosa. El valle, siempre bullendo con el último chisme, no me dio tregua. En el epicentro de la innovación, las noticias volaban a la velocidad de la luz. La noticia de mi fortuna, que emergió de las sombras como una estrella fugaz en el crepúsculo tecnológico, fue la comidilla de todos, desde los baristas en cafeterías modernas hasta los inversores en salas de juntas pulcras y frías. «¿Es cierto, Emily?», me preguntó Sarah, mi amiga y colega, mientras compartíamos un café virtual a través de pantallas. ¿Eres la nueva millonaria secreta del valle? Sonreí, un gesto amargo que no llegó a mis ojos. Supongo que el gato está fuera de la bolsa, dije con una calma que había forjado en incontables horas de soledad y reflexión. Dios mío, y pensar que Mark se fue sin saberlo,
exclamó, con esa mezcla de incredulidad y morbo que parecía alimentar a toda la región. Debe estar golpeándose la cabeza contra la pared ahora mismo. No lo dudo, contesté, pero la satisfacción que debería haber sentido estaba enterrada bajo capas de dolor y traición. Cada día que pasaba desde aquel fatídico enfrentamiento con Mark era un ejercicio de redescubrimiento. Cada amanecer me traía un poco más de luz y cada atardecer me concedía paz. Me había refugiado en el trabajo, sumergiéndome en líneas de código que no juzgaban y siempre obedecían. Mi mundo se había encogido hasta caber en las dimensiones de mi hogar y mi pantalla, y estaba aprendiendo a estar bien con eso. La rutina me había traído una suerte de serenidad. Pero esa serenidad se hizo añicos con el sonido de una llamada entrante, un tono que se había vuelto extraño en mi soledad elegida. El nombre de Mark brillaba en la pantalla, un espectro digital de un pasado que yo había empujado a las sombras de mi conciencia. Emily, cariño, tenemos que hablar. La voz que salía del altavoz temblaba, desnuda de la confianza y el control que una vez la habían caracterizado. Cerré los ojos por un instante, recordando la última vez que había escuchado esa palabra, cariño, pronunciada con un desprecio que se disfrazaba de dulzura. Al abrirlos de nuevo, la claridad había vuelto a mi mirada. No hay nada de qué hablar, Mark. Todo está dicho y hecho, respondí, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Pero, Emily, escúchame, por favor. Me equivoqué, dijo, y pude imaginarlo al otro lado de la línea, con el rostro surcado por la ansiedad. Todos nos equivocamos, Mark. La diferencia es que algunos aprendemos y avanzamos. Mi dedo se posaba sobre el botón para colgar, pero algo me impulsó a esperar. Sé que te hice daño, y lo siento. Realmente lo siento, Emily, continuó, con una sinceridad que casi podía tocar. Pero las palabras llegaban tarde, tan tarde como las hojas muertas que solo anuncian el invierno. El dolor que me causaste me enseñó muchas cosas. La más importante es que no necesito a alguien que solo me quiere cuando soy conveniente para él, dije, cada palabra liberándome un poco más del peso que había llevado. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de arreglar las cosas? Su voz se elevó ligeramente, una mezcla de esperanza y desesperación. Lo único que puedes hacer por mí, Mark, es respetar mi deseo de nunca volver a oír tu voz. Mi tono era final, como un juez que dicta sentencia. Hubo una pausa, y por un momento pensé que había colgado. Pero luego vino un suspiro, un sonido que llevaba consigo la aceptación de una derrota personal. Entiendo, dijo finalmente. Cuida de ti misma, Emily. Colgué sin decir más. No había despedidas en mi respuesta, no había espacio para ellas en mi nuevo mundo. Me quedé mirando el teléfono mucho después de que la pantalla se hubiera apagado, sintiendo como su nombre se desvanecía, esta vez no en un murmullo lejano, sino en el silencio absoluto de un libro cerrado y guardado en la estantería más alta y polvorienta de mi memoria. Pero Emily, soy yo, Mark. ¿No crees que todo esto es precipitado? ¿No crees que podríamos intentarlo de nuevo? La desesperación teñía cada palabra, y por un momento, la imagen del hombre que una vez amé flotó ante mis ojos. Lo que tú llamas precipitado, yo lo llamo una revelación, dije con voz clara. Te mostraste tal como eres, y eso es algo que no puedo, ni quiero, olvidar. Emily, por favor. Su voz se quebró, y supe que había oído hablar de mi riqueza. La noticia lo había golpeado como una ola, arrastrándolo hacia la realidad de lo que había perdido. Adiós, Mark, dije antes de colgar. La pantalla se oscureció, y con ella, la última conexión que tenía con el hombre que pensé que era el amor de mi vida. Me quedé mirando el reflejo en el vidrio, una mujer cambiada, fortalecida por las pruebas y templada por la traición. En mi silencio, sabía que el siguiente capítulo estaba a punto de comenzar, y esta vez, yo sería la autora de mi destino. Después de colgar el teléfono, una tranquilidad momentánea me envolvió.
Pero la calma era un velo delgado sobre la turbulencia de emociones que la llamada de Mark había revuelto. La Emily de antes hubiera cedido, hubiera buscado un terreno común, pero esa Emily había sido consumida por el fuego de la adversidad, dejando solo cenizas de lo que una vez fue una ingenuidad vulnerable. Fue entonces cuando él decidió hacer acto de presencia en mi santuario. Mark apareció en la puerta de mi oficina, como un espectro del pasado que rehusaba desvanecerse. Emily, por favor, necesitamos hablar en persona, dijo, su figura recortada contra el marco de la puerta, la desesperación haciendo danzar su sombra en el suelo. Lo miré, permitiéndome solo un instante para estudiar el rostro del hombre que había compartido mi vida. Entra, Mark. Pero esto será breve. Una vez sentados frente a frente, el aire se cargó con el peso de nuestras historias compartidas y las promesas rotas. Emily, sé que las cosas se dijeron, cosas que no se pueden tomar a la ligera. Pero creo que hay un malentendido. Un malentendido, repetí, mis palabras afiladas como cuchillos recién amolados. La única equivocación aquí fue pensar que tu carácter era de la misma calidad que tus trajes. Él se removió incómodo en su asiento. No quise decir lo que dije. Fue el calor del momento, el estrés de tener una esposa que ya no encajaba en tu imagen perfecta, completé, cortando su intento de justificación. No necesito tus excusas, Mark. Necesito que entiendas que lo que hiciste no se puede deshacer con unas pocas palabras arrepentidas. Hubo una pausa, un espacio donde el orgullo de Mark luchaba con la realidad de su nueva situación. Escuché sobre tu éxito, sobre el dinero, comenzó, su mirada huyendo de la mía. Nunca supe lo talentosa que eras realmente, y ahora, este prenup que tanto insistí, parece que me ha jugado en contra. Oh, ahora te importa el prenup, dije, sintiendo una punzada de satisfacción al ver la ironía de la situación clavar sus garras en él. Bueno, resulta que sí sabía cómo proteger mis intereses, después de todo. Mark bajó la cabeza, su máscara de confianza desmoronándose. ¿Hay alguna forma en que podamos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? No, Mark, respondí, con una certeza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. No después de todo lo que ha pasado. No después de que me mostraste quién eres en realidad. Él se levantó, derrotado, la figura de un hombre que había jugado y perdido. Supongo que esta es realmente la despedida, entonces, murmuró, su voz apenas un susurro que se llevó el aire acondicionado. Sí, lo es, confirmé, observándolo salir de la habitación y de mi vida, con la dignidad que pude reunir sobre ruedas. Era el final de nuestra historia juntos, pero el comienzo de algo nuevo para mí. Un capítulo que escribiría sola, con las lecciones aprendidas y la fuerza que no sabía que tenía. El aire de la oficina de mi abogado estaba impregnado de una formalidad incómoda. Los libros de derecho en los estantes eran testigos silenciosos de innumerables dramas humanos, y hoy eran el escenario de uno más. Mark y yo nos encontramos allí, bajo el brillo frío de la luz artificial, el eco de nuestros pasos en la madera pulida rompiendo el silencio. Emily, empezó Mark, su voz titubeante al sentarse frente a mí. Gracias por aceptar verme. Miré sus ojos, buscando algún rastro del hombre que una vez creí conocer. Hablemos claro, Mark. Estamos aquí por negocios, no por placer. Sí, claro, asintió, intentando recobrar su compostura. Escucha, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, y me arrepiento de eso. Me arrepiento mucho. Sus palabras colgaban en el aire, suspendidas como partículas de polvo en un rayo de luz. El arrepentimiento es una moneda curiosa, Mark. Parece que solo gana valor cuando se está en bancarrota, dije, mi tono era firme, aunque no carente de amargura. Emily, tartamudeó él, pero le levanté la mano para detenerlo. Mark, esto no es una negociación. Es una resolución. Deslicé el cheque a través de la mesa. Era generoso, más de lo que merecía, pero quería cortar todas las ataduras.
Él lo miró, sus ojos ensanchándose al ver la cantidad. ¿Es esto una broma? ¿Es esto todo lo que crees que valgo? No es lo que vales, dije, encarándolo con una calma acerada. Es lo que estoy dispuesta a pagar para cerrar este capítulo de mi vida. Tómalo o déjalo. Mark se pasó una mano por el cabello, una sombra de desesperación cruzó su rostro. ¿Y si no lo acepto, y si digo que quiero más, que merezco más? Entonces te verás en la corte, donde un juez te recordará el prenup que tú mismo quisiste. Donde todo saldrá a la luz, incluido tu carácter, respondí con una claridad que cortaba como el vidrio. Hubo un largo silencio, un duelo de miradas y voluntades. Finalmente, con manos temblorosas, tomó el cheque. No puedes comprar todo, Emily. Lo sé, contesté, viendo cómo la arrogancia se derrumbaba alrededor de él. Pero puedo comprar mi libertad de ti. ¿Y qué será de ti ahora?, preguntó, una última pizca de curiosidad o quizás de remordimiento en su tono. Reconstruiré, dije simplemente. Hay vida después de la traición, Mark. Y la mía ya ha comenzado. Con eso, él se levantó, metió el cheque en su bolsillo y salió de la sala, dejando tras de sí un vacío que pronto llenaría con nuevas posibilidades. Y mientras mi abogado comenzaba a hablar sobre los próximos pasos legales, me permití un momento para respirar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores de mi elección. Las ruedas de mi silla giraron suavemente sobre el pavimento recién llovido mientras me alejaba del edificio de abogados. El aire estaba fresco, cargado con el olor a tierra mojada y posibilidades. En la distancia, los rascacielos de Silicon Valley perforaban el cielo nublado, pero en mi corazón, una claridad inquebrantable había comenzado a brillar. Miré hacia el horizonte, hacia el futuro que me esperaba, un futuro que yo misma construiría. Ahora comienza la verdadera obra de tu vida, Emily, me susurré a mí misma, sabiendo que la soledad de mi jornada era solo temporal. De camino a casa, pasé por el parque donde Mark y yo habíamos paseado en nuestros días más felices. Curioso, reflexioné, cómo los lugares más queridos pueden convertirse en los más dolorosos. Pero ahora, con cada empuje de las ruedas, reclamaba esos recuerdos, transformándolos en parte de mi fortaleza. Al llegar, me encontré con mi vecino, el señor García, quien estaba regando sus geranios. Buenos días, Emily. Se te ve diferente hoy, ¿todo bien? Sonreí genuinamente. Más que bien, señor García. Hoy empiezo un nuevo capítulo. Él asintió con una sonrisa sabia. La vida a veces es una serie de nuevos comienzos, ¿no es así? Sí, contesté, y este será el mejor de todos. En el silencio de mi hogar, las paredes parecían hacer eco de la determinación que latía en mi pecho. Me dirigí hacia mi oficina, donde mi computadora me esperaba, como un viejo amigo leal. En la pantalla, las líneas de código parpadeaban, listas para ser moldeadas por mi voluntad. La luz del monitor iluminaba mi rostro mientras iniciaba sesión en una videoconferencia con mi equipo. Buenos días a todos, dije, y sus rostros aparecieron en la pantalla, un mosaico de diversidad y talento. Hoy es el comienzo de algo emocionante. Vamos a cambiar el juego una vez más. Las respuestas fueron un coro de entusiasmo. Siempre estamos listos para lo que tengas planeado, Emily, dijo Jun, mi programador jefe, con una sonrisa que cruzaba continentes hasta llegar a mí. Y mientras discutíamos estrategias y planificábamos proyectos, supe que este era mi lugar en el mundo. No como la esposa de alguien, no como la víctima de un destino cruel, sino como la arquitecta de mi destino, una mujer cuyos sueños no conocían de limitaciones físicas. La reunión terminó con aplausos virtuales y sonrisas, y me quedé mirando la pantalla ahora vacía. Me había liberado de las cadenas de un matrimonio fallido, había negociado mi salida con la cabeza en alto, y ahora, la venganza que alguna vez creí necesitar se había transformado en algo más poderoso, redención. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, era de una amiga de la universidad.
¿Has visto las noticias? Tu app está rompiendo récords. Eso es solo el comienzo, tecleé en respuesta, mi sonrisa reflejándose en la pantalla oscura. Así, con la certeza de que estaba sola pero no solitaria, que estaba herida pero no rota, cerré los ojos y respiré profundo. Estaba lista para el futuro, lista para el renacimiento de Amelie,